Dermatológico de Jalisco, doctor José Barbarrubio, nos va a dar el tema sobre el tratamiento no quirúrgico del carcinoma vasocelular de pequeño tamaño. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Antes de iniciar esta charla, quisiera pedir al equipo técnico si pueden bajar la intensidad un poco de esa lámpara o de la parte frontal de esta aula, por favor, para poder apreciar mejor las imágenes que proyectaré. Agradecer muy especialmente a la mesa directiva que integra actualmente la Academia Mexicana de Dermatología por la invitación a participar en este evento. El título del trabajo es Opciones no quirúrgicas en el tratamiento del carcinoma vasocelular de pequeño tamaño. El cáncer de piel o melanoma es sin duda de las neoplasias más frecuentes que afecta al humano y en particular el carcinoma vasocelular. De ahí la importancia de tener un diagnóstico muy oportuno. Y el diagnóstico en general de esta entidad para el dermatólogo general no representa mayor tamaño cuando nos enfrentamos a lesiones de este tipo pápula, perlada, otra lesión muy perlada en su borde, algunas de ellas en forma de nódulo pigmentado, ulceradas, pero con un borde perlado muy diagnóstico aquí en la periferia de la lesión. Y bueno, un paciente con síndrome de Gorlin, pues el diagnóstico habla por sí solo, y ahí estamos viendo dos neoplasias que nos llaman la atención, pero estas tres pequeñas, si aplicamos el dermatoscopio, también lo son. Y esa es la intención de este trabajo, detectar aquellas que son de pequeño tamaño para tratarlas oportunamente. Las opciones de tratamiento que se nos mencionan aún en los libros siguen siendo el ELOE y la electrodesecación, la cirugía excisional convencional, la cirugía micrográfica de Mohs, la radioterapia, la electrocirugía, el interferón o el imiquimod, particularmente en el carcinoma vasocelular superficial. Yo agregaría para este tema, para este trabajo, el de pequeño tamaño. Sin duda que la cirugía excisional es a la que recurrimos más comúnmente cuando nos enfrentamos entonces a este tipo de lesiones, y cuando no representa un tamaño importante, pues podemos recurrir a una simple elipse de piel con un cierre directo, o en ocasiones recurrir a los colgados de avance o de rotación, como en este caso. Entonces, se propone que el diagnóstico temprano de esta entidad pueda ofrecer alternativas de tratamiento menos invasivas o agresivas, como en el caso que aquí presento. Pacientes con un fotodaño tan importante, con epiteliomatosis múltiple, en donde ustedes están observando un antecedente de cirugías previas. Vean ahí las cicatrices que la paciente presenta, criocirugía aquí en la punta de la nariz, y sin embargo ya está presentando otras tres neoplasias que a la vista no resaltan y son carcinomas vasocelulares. Sin embargo, el reto es diagnosticar aquella que nos puede pasar por alto a simple vista, y se trata de esta. Si la aplican en el dermatoscopio, están ustedes observando que nos presenta vasos arborizantes y nidos ovoides. Es una lesión de muy pequeño tamaño, y recurriendo a la dermatoscopía, y particularmente basados en su sensibilidad, que representa el 97%, cuando recurrimos a este recurso diagnóstico, y una especificidad del 93%, sin duda que entre clínica y dermatoscopía podemos detectar esas entidades de muy pequeño tamaño. Publicamos en el año pasado este artículo en la Revista Mexicana de Dermatología, en donde hicimos un estudio comparativo entre el carcinoma vasocelular mayor de 5 milímetros y aquellos menores a 4 milímetros, en donde la intención era determinar las diferencias dermatoscópicas entre uno y otro grupo. Lo más importante a destacar era en el carcinoma vasocelular de pequeño tamaño cuáles eran las estructuras dermatoscópicas más frecuentemente encontradas. Curiosamente, nos dimos al conocimiento de que tanto nidos ovoides, vasos arborizantes y lóbulos azul-gris, en ambos grupos de vasocelulares de pequeño y tamaño mayor a 4 milímetros, las estructuras dermatoscópicas eran las mismas. Sin embargo, nos llamó la atención de una manera relevante que en el grupo de carcinoma vasocelular de pequeño tamaño, menor a 4 milímetros, únicamente se encontraban dos estructuras dermatoscópicas que de por sí, encontrar una de ellas es diagnóstica de la entidad, y esto lo encontramos en el 60% de los casos, y hasta tres estructuras dermatoscópicas llegamos a encontrar en el 40% restante. Una publicación similar de 2012 del grupo español del Dr. Sánchez Martín y colaboradores
Publican también carcinoma vasocelular pequeño, pero aquí incluyeron lesiones menores de 5 milímetros, a diferencia de nosotros que incluimos aquellas menores de 4 milímetros. Encontraron las mismas estructuras dermatoscópicas diagnósticas, es decir, vasos arborizantes, telangiectasias arborizantes, nidos ovoides y glóbulos azul-gris. Sin embargo, lo encontraron en diferente orden. Entrando en materia, las opciones de tratamiento quirúrgico del carcinoma vasocelular de pequeño tamaño, que vamos a abreviar PT, y que nada tiene que ver con intenciones partidistas, pero para la abreviatura la vamos a recurrir a ella. Recordando las primeras diapositivas, les mencionaba que estas son las opciones de tratamiento más convencionales. Sin embargo, para el objetivo de este trabajo nos quedamos únicamente con estas tres. Iniciamos con el legrado de la electrodesecación. Tenemos un paciente de 42 años con esta neoformación que bien puede pasar desapercibida como una simple pápula. Si aplicamos el dermatoscopio, estamos haciendo el diagnóstico por esta técnica, por la presencia de estructura pigmentada concéntrica, por la presencia de vasos arborizantes y glóbulos azul-gris en la parte inferior de su imagen. Entonces ofrecemos al paciente la alternativa de el legrado y electrofulguración. Ahí tienen al paciente post-tratamiento inmediato, a 10 días de tratamiento, la dermatoscopía de control a 18 días, es la clínica. La dermatoscopía únicamente nos revela ya no el diagnóstico de vasocelular, sino estas estructuras blanco brillantes anteriormente llamadas crisálidas. Al paciente después de 36 días, y vean cómo la dermatoscopía únicamente nos ofrece en un 80% de la imagen estas estructuras blanco brillantes. Ahí tienen al paciente antes y después. Pasando a la alternativa de tratamiento con imiquimod, podemos mencionar que la indicación ideal es en carcinoma vasocelular superficial, como es el caso. Pareciera un lentigo solar y, sin embargo, le aplican la dermatoscopía y ustedes están observando las siguientes estructuras dermatoscópicas diagnósticas. Vasos arborizantes, estructuras concéntricas, y tenemos aparte la confirmación diagnóstica por la histopatología. Ahí tienen a la paciente antes y después, 8 meses después. Otro caso con una lesión en la punta nasal, ahí tienen la clínica, 4 milímetros de diámetro. El diagnóstico por dermatoscopía por la presencia de hojas de maple en la periferia de la lesión y algunos glóbulos en la parte inferior. Ahí tienen el control a 4 semanas de tratamiento con imiquimod, una etapa irritativa, la persistencia de pigmento a 4 semanas de imiquimod, son 12 semanas de lo que aplicamos de tratamiento, lógicamente con la irritación, inflamación y costra que se forman en la paciente, que ya la tenemos 16 semanas después. Vean, esta es la basal, y a 16 semanas los hallazgos dermatoscópicos ya sin el proceso inflamatorio propio del imiquimod. Ahí tienen a la paciente basal y 5 meses después, 8 meses después, prácticamente inaparente, sin dejar rasgos de cicatriz. Otra paciente que me facilita el doctor Marco Antonio Rodríguez del Instituto Dermatológico, una paciente de mayor edad que presenta un fotodaño importante, queratosis seborreica adjunta y actínicas en la periferia. Este es 8 días después del tratamiento con imiquimod. 16 semanas, estas son ya 12 semanas después. Vean la involución de las lesiones, la clínica, el estado basal, la dermatoscopía de control y la persistencia de la queratosis seborreica. Pues sabemos que el imiquimod en lo general no va a destruir esta lesión, curiosamente, a pesar de lo benigno y banal que representa. Ahí tienen a la paciente antes y 6 meses después del tratamiento. Pasamos a la opción de tratamiento con criocirugía. Es una paciente que acude por un motivo de consulta para ver qué crema, protector solar se le indica, y si uno pone el dermatoscopio buscando intencionalmente cuál de estas pequeñas lesiones puede representar un vaso celular, nos llevamos esta sorpresa, esta pequeña lesión, su dermatoscopía, en donde estamos observando la presencia de nidos ovoides y vasos arborizantes, glóbulos azul-gris, corroborado el diagnóstico por histopatología. ¿Por qué lo corroboramos? Pues si ya vamos a hacer criocirugía y vamos a anestesiar, pues aprovecho para alegrar la lesión y tener la certeza diagnóstica por el estándar de oro. Con la pura dermatoscopía yo me quedaría bastante tranquilo para proceder al tratamiento. Sin embargo, todos estos casos van a tener sustento histopatológico diagnóstico. Ahí tienen el antes y el después, 2 años y medio después. Claro, trae maquillaje diferente del sitio del día de tratamiento, donde no está maquillada, y hay una área que prácticamente no se aprecia cicatriz, excepto esta pequeña porción. Son 2 ciclos de sesión de criocirugía, en algunos de ellos hasta 3 ciclos de congelación de 2 minutos cada uno. Una paciente ya mayor de edad que se presenta también por fotodaño, por el uso por tratamiento de algunos léntigos, y esta pequeña lesión que puede pasar como una pápula fibrosa de la nariz, un nevo sin pigmento,
Si aplican el dermatoscopio, ahí la tienen en acercamiento de la angioplastia general nasal. Aplicamos el dermatoscopio y nos llevamos la sorpresa de que presenta vasos arborizantes, y ahí tienen el diagnóstico corroborado por histopatología de un carcinoma vasocelular pequeño, a la cual le aplicamos 2 ciclos de congelación de nitrógeno líquido, 2 minutos cada uno, el antes, el después. Ahí tienen a la paciente en 2010, mayo, y para el día 19 de marzo del 2013, prácticamente con una cicatriz hipocrómica muy poco perceptible. Otra paciente con una deformación en la punta de la nariz. Ahí tienen un acercamiento de la misma. La dermatoscopía nos ofrece el diagnóstico, exulceración y los ovoides y el diagnóstico corroborado por histopatología. Ahí tienen el antes y después que le acabo de tomar este domingo en su domicilio, porque lo que quería presentarles a ustedes era cómo era su resultado estéticamente aceptable con la hipocromía normal que representa el tratamiento con precirugía. Otra paciente con otra lesión en la punta de la nariz, vaso celular pigmentado, corroborado por la dermatoscopía por esta variedad especial de vaso celular que se denomina variedad